llega el crack, ¡vamos! ¡Vamos, Benja! ¡Vamos, crack! ¡Vamos! ¿Qué pasa, chavales? Bueno, hoy estamos aquí en la vuelta a la montaña central Junior 2026. Tenemos ahí entre ellos al gran asturiano campeón Benjamín Noval. Vamos a ir a verlos hoy al Pico Polio. Vamos a ver lo que sufrimos subiendo ahí, porque hace un calor, 38 grados en Asturias, esto es de locos. A puntito de salir la carrera, son las 4 menos 5 minutos, a puntito de salir. Así que vamos a verlos arrancar y luego ya subimos para arriba a verlos. Bueno, arranca la carrera. ¡Va, chavales, va! Juan. El que pasó primero el día de Oli. Pablo. Dale, tío. Nada, Sergio. Dios, que mandan estos guajes. Bueno, estamos a 1 y pico, 2 por ahí más o menos de empezar la subida al Pico Polio. Vamos, subida inédita porque nunca la subí, pero tiene pinta de ser durilla, y sobre todo con los 38 había antes, ahora yo calculo que 36 los tiene que haber seguro. Una locura el día de hoy. Los pobres guajes van a sufrir de lo lindo. Vamos a disfrutar hoy viendo a Benjamín Noval, a Juan Brujosa y compañía. Ya queda poquito a poquito. Yo creo que ahí al fondo se empieza a ver Santa Bárbara. Ya la veo desde aquí. Así que el inicio está cerquita. ¡Go, go! Bueno, esto es el Pozo Santa Bárbara. Y aquí tenemos el desvío. Para arriba nos vamos. Empieza la subida, 5,7 kilómetros. Bueno, 5,2 desde aquí, no sé, 5 y pico. A 3,5, algo menos de la cima. Aquí estamos en rampones del 10%, sufriendo. Bueno, llegamos a la zona de hormigón rayado. Ojito con la rampa, ¿eh? Vamos a ver lo que hacemos. Bueno, Coronado. Coronado el Pico Polio. Los siguientes aquí los Junior. Esperaremos aquí por ellos. Pero que hay que disputar las carreras. Bueno, a 4 kilómetros de meta estamos aquí con viejos amigos. Hemos encontrado a un compañero del curro y a Miguel, el padre de Juan Brujosa. Está Benjamín Noval ahora atacando. Se escapa Benjamín Noval a 3,2 kilómetros de meta del Pico Polio, donde estamos nosotros. Se escapa el gigante asturiano. Que le acredita como campeón de España, que no ha sido de todo, de contrarreloj, de fondo. Bueno, a 2 kilómetros de coronar Benjamín Noval. Aquí está la meta y aquí estamos esperando con estas preciosas vistas del Pico Polio. Bastante gente aquí, para ver a los guajes. Atención, chavales, que llega Benjamín Noval. Llega el crack. ¡Vamos! ¡Vamos, Benja! ¡Vamos, crack! ¡Vamos! Madre mía, como un avión va este hombre.
¡Impresionante! ¡Bravo, bravo! Ahí llegan el segundo y el tercero. Sufriendo porque es una subida durísima, ¿eh? También este corredor del Purito que termina el esfuerzo de la carrera completamente rota. Ahí llegan un grupito de ellos. Que Santiago Delgado que consiguió la victoria en la etapa reina de la vuelta a los Reyes Cántabros, que no consiguió la victoria del equipo argentino y que consigue esa posición. Los corredores de primer año, que pasó de cadetes tras una temporada espectacular. Vemos también la llegada del primer corredor del FAP, van poco a poco terminando los diferentes corredores y todos con una cara de esfuerzo. Siguen llegando poco a poco los diferentes corredores. Vemos la llegada también de ese maillot verde, otro de los protagonistas de la Challenge de Mallorca, que hoy lucía ese maillot, pero que ha tenido un tiempo. Todos ellos, esto va a ser, como decimos, un rosario de corredores por el ritmo altísimo que ha tenido la etapa y por la Sky China que ha hecho Benjamín Noval, nuestro Benjamín Noval. Siguen llegando corredores. El esfuerzo enorme, vemos cómo se caen derrumbados algunos de ellos. Van a llegar, se merecen todos un fuerte aplauso por ascender a este año. Ojo al sufrimiento, cómo se tiran los pobres cuajes. Tremendo. Qué manera de sufrir. Y como decimos, se está pidiendo a gritos, pues ya que se conozca también este paisaje en el Pegando Corredores. Un aplauso para todo el mundo, porque esto realmente es un puerto. ¡Vamos, grandes! Profesional, un puerto de primera, y donde vemos el esfuerzo de los corredores. Tenemos delante de el corredor que ha estado en la escapada y que así todo ha hecho una grandísima ascensión. Ayer también estuvo escapado y que ha hecho un esfuerzo absolutamente bestial para conseguir ascender a ese alto de podium. Ceremonia de podium aquí para conocer pues los mayores que se van a llevar. Desde luego hay uno que está clarísimo. Atención por favor el médico a esta zona de meta. Necesitamos la presencia del médico de la prueba. Nada, ha sido pues eso, el esfuerzo, ya no hace falta. Los corredores llegan al límite, están llegando los corredores absolutamente al límite, como tras un día durísimo de calor, de humedad, está a tirarse e intentar coger aire y coger el poquito aire que entra para recuperar un poco las fuerzas. Entra al aire, está muy despejada, no tenemos casi vegetación y por lo tanto tremendo sufrimiento, pobres guajes, porque encima con este calor tremendo. Muchísimos corredores por cruzar la y ahí tenemos a Benjamín Noval haciendo rodillo, se merecen nuestro un reconocimiento, auténtico profesional. A este pequeño paraíso que es este alto de podio, este pequeño paraíso natural, pero que termina. Un fuerte aplauso a todos ellos, porque se lo merecen con creces, no solo por llegar, sino por su planeta. Ahora llega el líder, Luka Staroviski. ¡Vamos, vamos! No era su día, ya lo demostró ayer. Estamos viendo en las imágenes la demostración de Benjamín Noval. Damos un fuerte aplauso, campeones. Habéis llegado ya a la cima. Os lo merecéis todo. Benjamín Noval en esta vuelta a la montaña central. Todo el mundo sabía lo que iba a pasar. Nos damos aquí, acabó la carrera y estamos aquí con Benjamín Noval. El año que viene lo veremos con los profesionales en el Ineos. Escribir el nombre en este alto. Bueno, ya tenemos a Benjamín Noval, ganador de la etapa de hoy. El alcalde de Mieres ese trofeo como vencedor de la etapa, luciendo ese mayor y campeón de España con los colores del MMB Academy, la academia
de Samuel Sánchez, de su padre, de Benjamín Noval, que tantos y tantos corredores está sacando adelante y que por supuesto lo vamos a tener mucho en el podium. Que no se vaya mucho porque ahora más que se va a poner Benjamín Noval hoy, mañana ya lógicamente solo va a llevar el de líder en carrera, porque si no tendría que salir con 3 o 4 mayores. Y ahí tenemos ese mayor del deporte asturiano, el mayor de la regularidad, que recibe de mano de don Álvaro González, del teniente alcalde del Ayuntamiento de Mieres. Mayor verde, deporte asturiano para Benjamín Noval, que sigue acumulando mayores. El año pasado ya se llevó unos cuantos, aparte de la general de Rivera de Riva. Recibe de manos de Manuel Álvarez, el alcalde de Mieres. Y ya vamos por el segundo mayor para Benjamín Noval, en este caso el mayor rojo de la montaña. Ahí lo tenemos, patrocinado por el Ayuntamiento de Rivera de Arriba. El corredor del primer asturiano, ese maillot azul que era el que llevaba hoy cuando compitió el maillot azul, el fin, cuando hizo esa demostración ascendiendo a este alto de podio, y que por supuesto es el maillot de primer asturiano, que como no podía ser de otra manera, y seguimos sumando maillots, es para Benjamín Noval. Gerente de Crismusa, atención a este corredor de primer año, Aitor Michelena, ya en la visión del equipo Pontivisis Malta, el equipo de Alberto Contador, ha conseguido este año la victoria en una etapa Vuelta a Sevilla, el segundo la general, es uno de los corredores destacados, vencedor de Vuelta a Besaya de cadetes, y ahí lo tenemos, de las mezclas que consiguió la victoria en la primera meta volante de Figueredo. Un fuerte aplauso, y que por esas posiciones en el podio se viste con ese maillot, el maillot del periódico que dicen en la Vuelta a Asturias los corredores. Esa fuerte aplauso para Hugo López, el corredor de Sierra Menéndez Las Mestas, que mañana va a salir con ese maillot. Qué afición ahí todo el equipo Sierra Menéndez Las Mestas, sus amigos animándolo, que consiguió con su posición los equipos más destacados en la Vuelta a la Montaña Central, que consiguieron ya hace años la clasificación general, uno de los mejores equipos, si no el mejor equipo de Portugal, el Táctico de Ganas, que había conseguido esa victoria en la clasificación por equipos, la victoria más bonita, la victoria del trabajo colectivo de todo el equipo en lo largo de la etapa. Los 3 primeros corredores son los que puntúan, y por lo tanto un fuerte aplauso para el equipo portugués de Black Llama y Radas. De Nieves, por supuesto, don Manuel Álvarez, y vamos a salir todos al final. Sale Benjamín Noval ya, que va a coger ya otro maillot más de manos del alcalde del Ayuntamiento de Mieres, don Manuel Álvarez. El maillot, el definitivo. ¡Vamos, Benja! El maillot amarillo, el que no sabíamos que lo iba a coger hoy. Benjamín Noval, vencedor. Y maillot amarillo de esta segunda etapa, ese maillot Asturias Paraíso Natural, que es el que va a lucir mañana en la carrera como líder, y que decimos afianzando con una amplia ventaja ya ese liderato en este alto de podio. Un fuerte aplauso para Benjamín Noval. Ahora ya vamos a salir del primer año, el mejor joven, Aitor Michelena, el corredor del Pontivisis Malta. Ahí los tenemos con todas las autoridades que nos han ayudado en esta entrega de los mayores de esta segunda etapa de la Vuelta a la Montaña Central, aquí en el alto de podio. Muchas gracias a todos. Sensacional la etapa que hemos presenciado, desde luego este puerto que está pidiendo a gritos de llegar al ciclismo. Tiramos aquí el vídeo de hoy. Brutal etapa que hemos visto del Pico Polio. Tenemos aquí a Pelayo Sánchez del Movistar, Benjamín Noval y antiguos compañeros que tuve yo aquí de curro, como Miguel Murjosa, que tiene corriendo aquí a su hijo Juan Murjosa. El equipo de MMR, brutal etapita hoy, viernes, queda el sábado y el domingo, así que nos despedimos ya hasta la próxima, aquí en estas vistas espectaculares. Hasta la próxima, darle like, suscribiros y todos esos rollos. Chao, chao. Dale a la campanita. Mira ahí el espectáculo de los caballos. Vale.
Bueno, y por último esta rampa ya para cerrar el vídeo. Infernal.